Hace 6 años, en la idílica y serena localidad de Baños de Montemayor, se produjo un suceso perturbadoramente perturbador. Algunos intrépidos cortometrajistas quisieron dar una explicación alternativa y azarosa a la intervención divina en aquella tragedia humana. Pero por fortuna o por desgracia no lo consiguieron. 6 años después, un hecho aún más perturbador acaeció de repente y sin previo aviso en las tranquilas y sosegadas calles de Baños. Sin saber por qué, sin mediar palabra, sin que la intervención divina pudiera evitarlo, 6 personas resbalaron, a la misma hora y en la misma calle, por culpa de una extraña y sorprendente invasión de cáscaras de plátano. Pero lo más terrorífico de este hecho, el más amenazador e inquietante que ha ocurrido nunca, es que todo, absolutamente todo pasó en el segundo 6, del minuto 6 a las 6 de la tarde. 666. Sí, han escuchado bien. El número de Mefistófeles. Lucifer. Sí, hombre. Satanás. El diablo. El demonio. Los responsables de este cortometraje daremos una explicación alternativa a la intervención divina en esta tragedia humana. La intervención demoníaca. Y he aquí la primera pregunta. ¿Qué hacían todas esas personas paseando por aquella tranquila y sosegada calle de Baños a las 6 de la tarde, en el minuto 6, en el segundo 6 de aquel desgraciado día? ¿Y por qué estaba estratégicamente plantada de cáscaras de plátanos? ¿De dónde había salido tantos plátanos? ¿Acaso no había otro tipo de fruta en aquel pueblo? ¡Que solo me quedan plátanos! ¿Y qué tiene que ver Mefistófeles, Lucifer, Satanás, el diablo, el demonio, o como quieran llamarle, en esta caída colectiva? 10 minutos antes de la hora trágica, Ricardo paseaba cogido de la mano de su novia Margarita. La misma que 2 años antes le había dado su primer beso de amor en una romántica cita en el parque. 25 minutos antes, Santos, que llegaba tarde a una reunión con un cliente muy importante, intentaba, sin mucho acierto, cambiar la rueda de su coche. El mismo coche que pocos días antes le había comprado a su cuñado, que no era precisamente un hombre de confianza. Este coche no te deja tirado. Voy a engañar ya a mi cuñado, hombre. Curiosamente, 14 minutos antes del momento de la caída, Jacinta había decidido escaparse de casa, algo que llevaba intentando hacer desde los 12, los 17, los 22 años, bueno, en fin, desde siempre. Pero no queda ahí la cosa, porque 2 días antes, Dolores, alias La Paca, había jurado por Dios que nunca más volvería a pasar la fregona. Por testigo que yo, Dolores, La Paca, nunca... Y todo porque el constructor de su casa, en un momento de grave trastorno de personalidad, no se le ocurrió otra cosa que ponerle el suelo de terrazo. Uno que no brilla. Esto te va a brillar más que los chorros del oro. Justamente un mes antes, Jonathan Pérez disimulaba su problema de incontinencia urinaria lo mejor que podía. No siempre lo conseguía. Y 6 segundos, solo 6 segundos antes de la caída múltiple, Irene, la dulce, pero no muy despierta Irene, intentaba atrapar en vuelo las llaves que su madre le lanzaba desde el balcón. Pero profundicemos aún más en las razones que llevó a cada uno de estos pobres personajes tan cruel destino por culpa de unas maléficas y perversas cáscaras de plátano. ¿Por qué Ricardo pensaba que los lengüetazos de su novia eran apasionados besos de amor? Más. ¿Por qué Santos había confiado en su cuñado cuando sabía que era el más chulo y delincuente de la provincia? Pero seguro que no va a dar problema. ¿Por qué Dolores La Paca no había cambiado el suelo de su casa después de 20 años por uno que brilla? La madre que lo parió. ¿Por qué Jacinta no se va de casa? ¿Por qué Jonathan tenía incontinencia urinaria? ¿Y por qué Irene no se había llevado las llaves de casa? Amá, que se me han olvidado las llaves. ¿Y qué tiene que ver Mefistófeles, Lucifer, Satanás, el diablo, el demonio en todo esto? ¿Yo qué coño sé? Una semana antes, un perturbado mental, llamémosle Zacarías, en realidad se llama pues eso, Zacarías, paseaba por las calles de Baños con beata ilusión. De repente escuchó una voz que le decía a lo lejos: ¡compra plátanos! Y Zacarías compró muchos plátanos. Y aunque parece sobradamente explicada la presencia de los plátanos en poder de Zacarías, otro dato nos ayudará a vislumbrar la influencia maléfica en esta tragedia humana. Para ello, tendremos que volver al día anterior, cuando Zacarías se encontró con Paca, que muy enfadada, se dirigía a la tienda a comprar limpiasuelos. Buenos días. Adiós. Sin embargo, Jonathan, con su habitual incontinencia, le empujó en su desesperada búsqueda de un baño mientras Irene le pisaba un pie cuando la madre le tiraba las llaves, a la vez que le caía encima el bolso que Jacinta había tirado por la ventana para escaparse, por no decir el medio atropello de Santos, al que le fallaron los frenos mientras Ricardo y Margarita se daban esos besos. Este cúmulo de despropósitos provocó en Zacarías un profundo malestar que acabó en una venganza maléfica.
Y fue esa voz, solo esa voz, la responsable de que el pobre y pelele Zacarías sintiera unas ganas incontrolables de comprar plátano y vengarse. De esta forma podemos establecer que si Jonathan hubiese tenido incontinencia por el susto que se llevó hace un mes cuando le dijeron que podría estar embarazado, y es que su médico confundió su análisis con los de una paciente. ¿Está usted embarazado? Si Irene no tuviera la cabeza siempre en la luna y no se olvidara todos los días de las llaves, si Santos no hubiese confiado en su delincuente cuñado, si Jacinta se escapara ya de una puñetera vez, joder, que tienes 30 años. Eso digo yo. Si a Ricardo y Margarita alguien en este mundo les explicara que los besos de amor no son, que no son asquerosos lengüetazos. Ah, no. Y si, por supuesto, Paca, en vez de decirle adiós a alguien tan Adiós. perturbado como Zacarías, le hubiese dicho un simple hasta luego, Hasta luego. tal vez, solo tal vez, no se habría planteado semejante venganza. Pero ¿por qué Zacarías oía voces? ¿Por qué Paca no es más simpática? ¿Por qué Irene y Jacinta no se van a vivir juntas? ¿Por qué Ricardo y Margarita no se dejan de guarradas? ¿Por qué Santos no manda a freír espárragos a semejante personaje? ¿Por qué Mefistófeles, Lucifer, Satanás, el diablo, el demonio eligió el inútil de Zacarías para esta tragedia humana? ¿Y si... solo y si Zacarías escuchó la voz de un vecino que le decía a su mujer que comprara plátanos? ¡Compra plátano! Y él la tomó como la voz del demonio. ¿Entonces? Los responsables de este cortometraje no solo renuncian a su empeño de culpar al pobre e indefenso demonio, sino que aseguran que ha sido la estupidez de Zacarías la única causante de esta tragedia humana. Que no escuchas voces. Idiota. ¡Compra plátanos!